Bien, Pepe, si te parece lo vamos a sumar a nuestro diálogo a Gabriel Ventasgal desde Israel. Gabriel, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Contanos brevemente cuál es el panorama allí. Mira, no es tan grave en relación con otros países de alguna manera europeos. Tenemos 3.620 enfermos, pero solamente 12 fallecidos con un promedio de edad de 85 años y con enfermedades preexistentes. O sea que relativamente la vamos peloteando bien. Bueno, mucho se habló en relación a Israel con respecto al hallazgo de una posible vacuna y a las tareas que se están realizando en este sentido. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades más importantes es que el Servicio de Inteligencia de Israel y todos los servicios que durante años vienen preocupándose por la seguridad nacional están todas metidas en el tema del corona. Te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Ves en la cámara esta aplicación? Nos la dio el gobierno de Israel y esta aplicación lo que hace es, están escaneados todos los teléfonos móviles de los ciudadanos del país, que somos 9 millones, y si tú estuviste en contacto con alguien que dio positivo en un test de corona, te dicen inmediatamente que tienes que ir a revisarte para ver si tú también lo tienes. O sea, saben el recorrido de la historia de todo lo que hizo las personas, y cuando estuviste en contacto de mucha cercanía, entonces te avisan que puede ser que estés enfermo. Gabriel, la pregunta que quiero hacerte es, está dividida en dos partes. La primera de ellos es ¿por qué es tan exitoso el sistema que permite que haya nada más que 12 muertos a pesar de que hay 3.619 infectados? ¿Dónde está la clave de ese éxito? Más que nada que la gente desde el principio se lo tomó muy en serio esto. Es una población que está acostumbrada a vivir en crisis. Entonces, inmediatamente el primer ministro ordenó cerrar las fronteras para que no puedan entrar personas al principio de China, de Corea del Sur y de Italia. Y después cerrar las fronteras completamente. Y lo segundo, empezar a trabajar muy rápido para solucionar un problema que creo que ustedes tienen, si se me permite. Tienen ustedes 8.500 respiradores en este momento, según lo que leí en la prensa argentina, y 600 infectados más o menos, y ya una cantidad de muertos que supera la que tenemos nosotros. Es imprescindible ponerse a fabricar respiradores con maquinarias, con elementos que tengan caseros internos. Por ejemplo, acá lo que ocurrió fue que el Servicio de Inteligencia puso a trabajar a 2 equipos que en una especie de juego, de competencia, a ver quién logra solucionar más rápido el siguiente problema: construir un respirador que tenga muy buena calidad médica y que pueda ser construido con solamente materiales locales y sin motores. Eso es lo que supuestamente este martes vamos a tener quién fue el que ganó. La siguiente pregunta que quiero hacerte es ¿por qué, a pesar de ser exitoso en el combate contra este fenómeno, el gobierno de Israel, el premier Benjamín Netanyahu, a esta hora está poniendo más restricciones y hasta, corregime si me equivoco, en el día de ayer he sabido de la orden de sacar cientos de militares a la calle? Sí, todavía no se ejecutó eso, lo que sí hay mucha gente policía. Lo que el primer ministro dice y es, ante las opciones posibles, tenemos que ir a la línea más dura para poder evitar que se expanda el contagio de manera grave, y lo peor todavía, si tú no puedes volver a la normalidad rápidamente, tu economía se destruye. Entonces, ya hay un 20% de desempleados, cuando el país tiene menos del 3%, y el gobierno ha decidido invertir alrededor de 30.000 millones de dólares para poder ayudar a la gente a superar esta crisis económica. O sea, lo que el primer ministro quiere es medidas muy duras, casi estado de sitio total, donde solamente puedes salir a comprar comida, que la gente se quede en su casa, como haces tú cuando estás transmitiendo ahora en directo, que lo haces perfectamente bien, y de esa forma evitar el contagio cuanto poco, y paralelamente aumentar la cantidad de exámenes, de pruebas que se le hace a la gente. Estamos ahora en 6.000 por día, y dentro de una semana tenemos que llegar a 30.000 por día. El problema es que es complicado esto, Gabriel, quería hacerte una pregunta sobre algo que mencionabas al principio, mostrando la pantalla de tu celular, porque por supuesto tuvo mucha repercusión cuando ciudadanos en Israel empezaron a recibir este mensaje. Usted ha estado en contacto, tiene que hacer la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Hubo debate y entiendo cuestionamientos también en Israel con respecto a la legalidad de esto en términos de la protección de los derechos individuales. ¿Cuál es la situación en esos términos?
Bueno, ahora ya la gente entendió que era necesario, hay un control de la justicia con respecto a esto y el que tiene monopolio de la información que circula es el Servicio de Inteligencia Interno, que acá se llama Shin Bet, que podría ser el FBI estadounidense. O sea, le pueden pasar la información al Ministerio de Salud y han prometido que no van a utilizar eso de manera negativa. De todas formas, ten en cuenta que acá los temas de seguridad general están muy arraigados en la conciencia, o sea, estamos acostumbrados a tener que renunciar a libertades individuales a beneficio de la seguridad de todo el país. Gabriel, ¿cómo es tu vida cotidiana hoy allí? He conseguido una argentina que tiene permiso para poder repartir comida y nos reparte comida a casa, o sea que podemos comer sin ningún problema. Los supermercados por ahora están llenos, te permiten salir de tu casa hasta 100 metros. Solamente 100 metros de tu casa y por un rato determinado. La gente no puede trabajar, pero mucha gente está trabajando ya desde su casa y hay toda una red de escuelas que se hace a través de Zoom. O sea, mis hijos reciben clases a través de las redes. De todas formas, evidentemente, están todavía viviendo una especie de vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo maneja la situación en las fronteras tan complejas de Gaza y Cisjordania ante este cuadro de situación? Y si sabemos algo de los cuadros de salud que se viven de aquella parte. Mira, todo Medio Oriente está sufriendo esto igual. El país más complicado es Irán. Que Irán, ten en cuenta que el foco de expansión del corona era en la ciudad de Qom, la ciudad que era la ciudad religiosa chiita, y durante meses permitieron que personas viajen de Qom de ida y vuelta y no prohibieron la entrada de personas de China. O sea que ahí tenés un problema muy serio. Ahora bien, en la franja de Gaza nosotros tenemos por ahora 7 infectados y en la autoridad palestina tenemos unos 60 infectados. La colaboración entre los palestinos e Israel en este momento es muy buena. O sea, entendemos que dependemos los unos y los otros, ¿eh? Mencionaste algo que es muy importante y también, Caro, acá tenemos algunos datos. Es altísima la incidencia de muerte por coronavirus en Irán. La cantidad de casos de muertes que yo tengo son 2.157, 139 en solo 24 horas, pero la cantidad de casos teóricos es de 3.076. El número de muertos es altísimo y mucho peor si tenemos en cuenta que en general Irán no dice la verdad de las cosas que pasan. Pepe, ten en cuenta también otra cosa, que es que la gente en Irán no está haciendo pruebas. Y lo mismo ocurre en casi todo el Medio Oriente. Cuando tú tienes resultados muy bajos de cantidad de infectados, no siempre es que sea verdad. O sea, muchas veces es que los países no pueden o no hacen pruebas. Por eso creo que el número más importante es la cantidad de muertos en base a los infectados. Y en este momento en Europa, de alguna manera, Israel y Alemania tienen números bajos de menos del 1%, 0,5 y 0,4 respectivamente. Muchísimas gracias. Gabriel Ventasgal es un periodista, está en Israel y tuvo la amabilidad de hablar con nosotros. Muchas gracias de verdad, Gabriel. Placer.